Bueno, ahora seguimos con listas circulares. Estas son básicamente usando la misma clase nodo que una lista simple y tienen la particularidad que el último o el fin apunta al inicio. Es por esto es que toma esta forma circular y pues básicamente lo único que va a cambiar son algunos métodos básicos como el de agregar al inicio o al final, porque tenemos ahora que validar que el último siempre está apuntando al inicio para que sea pues como una especie de anillo de esta manera. Y bueno, entonces solamente es crear un package, llamarlo lista circular y ya. Dentro de eso pues se va a crear una clase nodo que es la misma que la de una lista simple. Entonces solamente es nodo, aunque me faltó una O. Entonces en caso de que quieran cambiar el nombre pueden hacerlo clic derecho, refactor, rename y ahí colocan el nombre que quieran cambiar y se cambia. Y esto pues tiene lo mismo que una lista simple, lo cual es el dato y el nodo siguiente. Pero vamos a hacer un ejemplo desde el inicio, desde la creación, manejándolo como con un estudiante, que es un objeto que vamos a crear. Entonces vamos a crear primero la clase nodo. Va a marcar un error al inicio porque la clase estudiante todavía no existe, pero pues ahora la vamos a crear. Entonces, seguimos manejando con private. Y bueno, ya tenemos entonces los dos atributos. Sigue el constructor, entonces se genera, se seleccionan ambos y ahí está. Sigue marcando error, pero ya sabemos es porque la clase estudiante todavía no está. Entonces solamente es crear una clase llamada estudiante, que es el objeto con el que vamos a estar em, usando la lista circular. También se puede, obviamente, que en vez de estudiante sea object y luego pues sin ningún problema poder almacenar también otro tipo de datos. Pero pues directamente vamos a hacerlo con estudiante. Ya luego ustedes pueden modificarla para que sea con object y puedan manejar cualquier tipo de dato. Entonces creamos la clase estudiante para que deje marcar el error. Y pues ahora más adelante le colocamos los atributos y eso. Pero por ahora ya tenemos la clase nodo de la lista circular, que es la misma que una de la lista simple. Entonces luego le generamos getter y setter y ya queda todo. Y también le podrían colocar el toString, pero pues no es tan necesario. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente ya empezar a crear la clase lista. Así que new java class y acá entonces colocamos lista circular o lista, como ustedes quieran. Bueno, aquí tiene lo mismo, no cambian los atributos, así que ya tenemos entonces los tres atributos básicos que son el inicio, el fin, estos de clase nodo y el último la cantidad. Entonces vamos a crear el primer método que va a ser el constructor. Clic derecho, generar constructor y va a ser por defecto, entonces no va a recibir nada. Y lo que va a hacer es que this.inicio igual a null. También this.fin igual a null. Y pues la cantidad cuando recién se crea una lista en cero. Entonces ya con este constructor tenemos para crear la lista.
Ahora creamos el método de verificar si está vacía la lista, que es el mismo, el más básico. Y retornamos si el inicio es igual a null y el fin es igual a null. Ese es el método para saber si la lista está vacía o no. Ahora, ya podemos empezar entonces a crear los métodos de la lista y ver cómo es que cambian con respecto a las anteriores. Entonces ahora sí empecemos con la creación del método agregar al inicio. Entonces, lo primero, tenemos que manejar dos condiciones. La primera, en caso de que la lista esté vacía. ¿Qué quiere decir que esté vacía? Pues que la lista está creada pero no tiene elementos almacenados. Entonces, cuando sucede eso, lo que vamos a hacer es crear un nodo y vamos a decir que ese es el inicio. Y pues inicio, y también es el fin. Entonces es prácticamente la primera condición. Cuando agregamos, pues tenemos que agregar un elemento. En este caso, como estamos manejando estudiantes, ese va a ser el dato que estamos agregando. Y bueno, aquí como ya he dicho, son dos condiciones. Entonces, cuando la lista está vacía, lo que tenemos que hacer es decir que el inicio es igual al fin, igual a un new nodo. Ese nodo va a almacenar el dato y va a decir que el siguiente que está es el inicio. ¿Por qué? Pues decimos, ese es el último, ¿cierto? Y pues el último siempre apunta al primero. Entonces es básicamente eso lo que se hace al decir que el siguiente es el inicio. Ahora, en caso contrario, lo que vamos a hacer es crear un nodo también, pero bueno, viéndolo gráficamente sería de esta manera. Es como si ya tuviéramos varios nodos. Entonces creamos uno por acá, que apunta a otro, este apunta hacia otro nodo y listo, digamos que ese es el último. Este en este caso es el último y este es el inicio. Ahora, vamos a agregar uno por el inicio. Entonces creamos un nodo nuevo, decimos que el siguiente es el primero y luego decimos que el último apunte al nuevo inicio, que es el que estamos agregando. ¿Cómo se hace eso? No es tanto lo complicado, es solamente decir que el inicio es igual a un nuevo nodo que recibe al dato y también apunta hacia el inicio. Pero por fuera del else indicamos que fin.setSiguiente lo colocamos el inicio. ¿Por qué? Porque el último, que es este de acá, va a apuntar siempre al inicio. Entonces tenemos que agregarlo o apuntarlo al nuevo inicio, que es el que acabamos de instanciar aquí. Después de eso, cantidad más, porque pues hemos agregado, entonces ya tenemos, ya podemos aumentar la cantidad de elementos que hay ahí almacenados. Ahora podemos también crear de una vez el método agregar al final y es básicamente lo mismo. Entonces podemos copiar este y pues acá hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el nombre es agregar al final y lo que cambia básicamente es decir, esto de acá lo borramos y lo que está por fuera del else también. Aquí en el else, entonces lo que vamos a colocar es un nodo nuevo. Aunque primero vamos a verlo gráficamente para que vean también. Listo. Vamos a estar agregando ahora
por el final, o sea, por esta parte de acá. Entonces creamos un nodo nuevo, después le decimos que va a almacenar el dato, que es el estudiante en este caso, y luego que el último apunte a ese. Y luego ese nuevo nodo decimos que es el fin, o sea, el último. Entonces este deja de ser el último y pasa a ser este. Pero hay que recordar que este siempre apunta al primero. Entonces vamos a ver eso. Primero, hagámoslo así, creando un nodo nuevo, igual a new nodo, que está almacenando el dato y que apunta al inicio. Después decimos que el fin punto set siguiente es igual al nuevo y fin igual a nuevo. Por último, pues por fuera del else, esto lo podemos borrar aquí y colocar entonces cantidad más porque se acabó de agregar un nuevo elemento. De esta manera ya tenemos entonces el método agregar al inicio y agregar al final. Bueno, y ahora vamos entonces a empezar a llenar esta clase estudiante para que no se nos vaya a olvidar más adelante colocarle los atributos del estudiante, los cuales son estos: private, el string nombre, string programa, que pues es de donde, qué programa, si es de ingeniería en algo, de administración en algo, bueno, lo que sea, la edad y un float promedio, que es como la nota del programa en el que está. Ahora le generamos un constructor donde reciba a todos y después entonces agregamos getter y setter. Sencilla la clase estudiante, no nos vamos a complicar tanto solamente para este objeto. Ahí ya tenemos entonces lo necesario. Faltaría el toString, que este sí es necesario que lo coloquemos. Y listo, ahí está entonces el toString. Ya tendríamos entonces la clase nodo, la clase lista, aunque faltan más métodos, ¿no? Pero vamos a probarlo. Aunque aquí también podríamos rápidamente empezar a crear otros métodos. Voy aquí a colocar uno de insertar agregado, ordenado, perdón. Insertar ordenado, en este caso es para que a medida que vayan insertando se ordenen en relación con algo. En este caso, como es un estudiante, lo podemos, que se me hizo la clase estudiante, lo podemos ordenar según la edad o el promedio, que son los que son de tipo numérico, y podemos comparar y rápidamente ir ordenándolos. Así que vamos entonces a crear un método que inserte ordenado. Y obviamente va a recibir el estudiante, que es el dato. Y bueno, aquí vamos a estar haciendo operaciones siempre y cuando la lista no esté vacía. Y vamos a decir, si ahora manejemos ese dato como un estudiante. Entonces, es un estudiante, así que podemos consultar todos los métodos. Dato.getEdad, vamos a ordenarlos respecto a la edad. Entonces, también ustedes lo podrían ordenar respecto al promedio, pero entonces tiene que tener en cuenta cómo lo están ordenando. En mi caso, por la edad. Así que vamos a ordenarlos por la edad de forma cada vez que se vayan ingresando. Entonces, .getEdad es menor o igual a inicio.getDato. Cuando hacemos inicio.getDato, pues vamos a estar obteniendo un estudiante. Y bueno, aquí .getEdad. ¿Para qué? Para poder comparar exactamente números.
y esto me quedó separado. Entonces colocamos en esta condición colocamos que se agrega al inicio. Ahora colocamos un else if y colocamos que si el dato.get edad es mayor o igual al fin, .getDato, .getEdad, .getDato, .getEdad. Pues aquí lo que vamos a hacer es agregarlo al final. Agregar al final. Y bueno, aquí pues recuerden que este método necesita el dato, entonces enviamos el dato y acá también el dato. Ahora sí el else, la última, este sí es como en caso de que no esté ni por el inicio ni por el final, vamos a estar ordenando. Eso quiere decir que en la mitad, entonces un nodo auxiliar igual al inicio. Y vamos entonces a hacer un while, que va a ser el que va a estar haciendo los recorridos. Y este pues va a hacer, o sea, va a ejecutar mientras que el dato.getEdad sea mayor o igual al aux.getSiguiente. .getDato, porque pues bueno, ahí hasta este punto, si decimos aux.getSiguiente, es un básicamente un siguiente nodo. Si decimos .getDato, pues ya tenemos entonces el estudiante como tal, pero necesitamos aparte del estudiante la edad. Entonces .getDato, .getEdad. Abrimos y cerramos llaves y dentro del while colocamos outs igual a outs.getSiguiente. Básicamente es que avance. Luego de esto, al final colocamos un nodo nuevo igual a new nodo. Y aquí pues colocamos el dato y también al outs.getSiguiente. Y bueno, aquí falta decir que el siguiente sea el nuevo, entonces outs.getSiguiente el nuevo. Listo, y ahora solo en esta parte cantidad más. ¿Por qué no colocamos cantidad más aquí o acá? Y es porque estos métodos, como pueden ver, ya lo tienen. Entonces si colocamos nuevamente cantidad más va a estar duplicándose. En realidad no se duplican, solamente que si hay 3 elementos y nosotros lo agregamos usando este método y colocamos también esto acá, pues va a parecer que hay como 6 o más. Entonces es mejor que este método, como ya lo tiene, pues no lo coloquemos otra vez. Bueno, ahora si la lista pues está vacía, entonces colocamos un else y decimos simplemente agregar al final el dato y ya. Ya de esta manera tenemos el insertar ordenado. Así que vamos a probar eso en un main. Creamos entonces una lista circular. Listo. Ahora ya podemos empezar entonces a agregar estudiantes. Para hacerlo aleatorio sería de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en un for y entonces desde 0 hasta la cantidad que nosotros queramos de estudiantes. En este caso solamente 10 estudiantes para que no sean muchos. Y luego colocamos lo siguiente: lista punto insertar ordenado
new estudiante, y acá todo lo colocamos entonces de forma aleatoria. Si vemos, un estudiante pide un nombre, un programa, una edad y un promedio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El nombre va a ser, entre comillas, E mayúscula más I. O sea, va a quedar estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, de esta manera. El apellido va a ser, perdón, seguía luego el programa. Entonces va a ser lo mismo. En vez de la E va a ser P más I. Programa 1, programa 2, programa 3. O la otra es también nosotros crear por acá arribita un arreglo de string donde estén los programas. Aquí se complica esto, pero básicamente es muy sencillo. Solamente es crear, por ejemplo, acá una array de programas. Que ya esté establecido. Entonces acá colocamos programa de sistemas, de biología, de química y de español. Entonces, para no colocar aquí el programa de esta manera, entonces colocamos programas, el arreglo, en la posición de un número aleatorio. Entonces, la parte entera de math.random por programas.length. Y listo, ahí él automáticamente va a seleccionar uno de estos de acá. Ahora, esta es la forma también como podemos crear números aleatorios. Entonces vamos a copiar esta parte de acá para no complicarnos la vida. Y aquí en la edad, este que es la edad, colocamos entonces eso. Pero bueno, tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, la parte entera de math.random por aquí el número máximo. ¿Cuál es el número máximo? Digamos que un estudiante puede tener 50 años. Y acá, número mínimo. Este símbolo lo borramos. El mínimo, ¿cuántos serían? 18 años. O 17. Un estudiante puede entrar a 17. Y aquí en el número mínimo, volvemos a colocar los 17. Y este punto y coma se quita porque no hay. Ahora sí, una coma. Y seguiría el siguiente parámetro, que es el promedio. El promedio también lo podemos hacer con un número aleatorio. Entonces, este sí va a ser directamente la parte float de math.random. Pues, por ejemplo, acá es de 0 a 5. Entonces, 0 por 5.1 para que llegue hasta 5.0. Y a lo último del todo, punto y coma. De esta forma se van a crear 10 estudiantes aleatorios. Luego vamos a imprimir esa lista. Entonces necesitamos el método mostrar. Así que vamos a ver entonces cómo se crea el método mostrar para poder ver cómo sacando esa lista. Volvemos entonces a la clase lista. Aquí creamos un método llamado mostrar. Y bueno, aquí entonces creamos la variable string que se va a estar retornando. Entonces string salida. Y la inicializamos de esta manera. Ahora, si la lista no está vacía, perdón que me salí, si la lista no está vacía, lo que vamos a hacer es crear un nodo auxiliar igual al inicio. Y lo que cambia aquí para mostrar en una lista circular es que antes era con un while. Ahora es con un do while, que es lo contrario. Entonces, do
bueno, no me autocompleta, entonces do while. Y la condición es mientras que outs sea diferente de inicio. Y bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es que la salida va a ser más igual, o sea, se va a concatenar con outs.getDato más un salto de línea. De esta manera. Y luego falta hacer que la lista avance, o bueno, el ciclo se recorra. Entonces outs igual a outs.getSiguiente. Y por acá lo último, entonces return salida, que es nuestra variable que está concatenando. Ahora aquí vamos entonces a mostrar esos 10 estudiantes aleatorios que creamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues un south y lista.mostrar. Y vamos a ver si está funcionando correctamente. Ahí como pueden ver ya tenemos 10 estudiantes aleatorios. Estudiante 0, estudiante 1, estudiante 4, 5, 6, ajá. Y tienen los programas aleatorios como pueden ver: español, español, biología, biología, química, español, sistemas, química, todo aleatorio. Lo mismo las edades y los promedios. Entonces está funcionando bien. Y como pueden ver están ordenados por la edad. No alcancé a ver, pero vean. Están ordenados por la edad. El primero está en 17, luego 19, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 35. Están ordenados por la edad. ¿Cómo se hizo eso? Pues en la lista el método insertar ordenado. Recuerden que lo hicimos con respecto a la edad. Entonces si ustedes quieren ordenarlos por promedio, pues tienen que cambiar aquí que lo que se compare sea el promedio. Pero pues ahí ya quedó funcionando correctamente cómo crear 10 estudiantes aleatorios y meterlos en una lista circular. Bueno, ahora ya tenemos 10 estudiantes, podríamos estar eliminando estudiantes, así que vamos a crear entonces el método eliminar. Entonces aquí vamos a colocar el método eliminar el inicio. Y bueno, este es cortico, así que si la lista no está vacía, lo que vamos a hacer es preguntar si el inicio es igual al fin. Pues vamos a hacer el inicio igual al fin igual a null. Esto ya en varias ocasiones ya he explicado antes por qué. Y el else pues va a ser que el inicio ahora va a ser igual al que estaba siguiente del inicio. Y ahora pues el último siempre va a apuntar al inicio, entonces tenemos que decir fin.setSiguiente el inicio. Y por fuera cantidad menos menos, porque se acabó de eliminar uno. También podríamos entonces agregar el método eliminar el último de la lista. Así que vamos a hacerlo rápidamente. También podemos copiar este de eliminar el inicio y le cambiamos el nombre. Entonces eliminar final. Y lo que vamos a hacer es cambiar esta parte del else. Y aquí para eliminar el último va a ser creando un nodo auxiliar igual al inicio. Y vamos a hacer un while que recorra mientras que outs.getSiguiente sea diferente del fin, para ubicarnos una casilla antes del último. Básicamente es esto. Este es el primero, ¿no? El inicio. Y vamos a estar eliminando este de acá. Para eliminarlo tenemos que ubicarnos antes de él. Entonces, .getSiguiente es diferente del último. Sí. .getSiguiente es diferente del último. No. Entonces quedamos ubicados en este.
y este es el que se va a encargar de hacer el enlace a este, y este pues se va a perder básicamente. Entonces seguimos acá y colocamos eso. Aquí solamente vamos a estar recorriendo, entonces outs igual a outs.get siguiente. Y por fuera del while colocamos entonces fin igual al outs. ¿Por qué? Porque como ya se recorrió todo, el auxiliar quedó aquí, una casilla antes del último. Entonces ahora el outs va a ser el último. Entonces, último es este. Y este pues ya se perdió. Y ahora, como este es el último, decimos que apunta el primero. Entonces, fin.set siguiente. Colocamos el inicio. Y ya tenemos estos métodos listos. Lo podemos probar aquí aleatoriamente. Entonces, llamamos a esta forma que pues está creando aleatoriamente 10 estudiantes. Vamos a hacer que sean 7 para que sean menos. Y vamos a eliminar el primero y el último. Entonces, lista punto eliminar inicio y lista punto eliminar final. Y luego vamos a imprimir la lista nuevamente. Lista punto mostrar. Ejecutamos esto y ahí está. El primero era el E6, porque quedaron ordenados de esa manera, ¿no? Aunque aquí lo que sucede es que se... Ah, no, sí, sigue igual, sigue igual. Yo pensaba que se estaban desorganizando, pero no, siguen iguales en el mismo orden de la edad. Entonces, el primero era E6, que estaba en química y tenía 20 años. Ahora, como pueden ver, ya no aparece. E6 ya no está aquí. Y el último era E1, y como pueden ver, quedó el anterior. O sea, se perdió este de acá, sí se eliminó. Entonces, los métodos agregar, eliminar están funcionando bastante bien para la lista circular. Así que pues ya aquí en adelante siguen ejercicios, porque pues ya tenemos los métodos básicos de una lista circular. Esto por ejemplo era un ejemplo para que vean cómo podían crear aquí aleatoriamente 10 estudiantes e ingresarlos a la lista. Aunque aquí si no lo quieren ingresar ordenados, pues simplemente es lista punto insertar al inicio, ¿no? E ingresar al final. Y de esa manera no quedan ordenados, quedan como en el orden en el que se ingresa. Sí, como pueden ver acá no hay ningún orden de la edad. Y pues también de esta misma manera probamos todos los métodos. Fácil y rápido, sin necesidad de crear estudiantes uno por uno, sino que automáticamente se crean. Bueno, vamos a estar haciendo este ejercicio, el cual consiste en realizar un método que encuentre al estudiante con mayor edad en una lista circular. Entonces esto lo podemos usar como base, ya como teníamos la clase lista, la clase estudiante y el main. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente usar esos como base para darle solución a ese ejercicio. Recordemos que acá en el main teníamos ya este ciclo for que generaba en este caso 7 estudiantes aleatorios en donde la edad pues aquí están desorganizados, pero la edad es también aleatoria, un número entre el 17 y el 50 como pueden ver acá, que así lo habíamos colocado. Entonces vamos a saber cuál de todos esos posibles estudiantes aleatorios tiene la mayor edad. Entonces vamos a crear el método, cual consiste pues en recorrer la lista. Vamos de una vez pensando cómo se recorre una lista. Se hace básicamente igual como en un arreglo, así que por ejemplo si tenemos un arreglo de números
aleatorios, como por ejemplo este, nosotros lo que vamos a hacer es crear una variable que inicia en 0 y luego compara, este es mayor que el 0, sí, entonces ahora este vale 5, luego pasa al 6, este es mayor que el 5, sí, entonces este pasa a ser un 6, este es mayor que el 6, sí, entonces este convierte el 7, este es mayor que el 7, no, este es mayor que el 7, no, este es mayor, no, este es mayor, no, este es mayor, sí, entonces 23, y este es mayor que el 23, no, y ahí ya tenemos el número mayor. De esta misma manera lo vamos a estar haciendo pero con objetos, entonces para que se den cuenta en una lista circular. Así que vamos a crear entonces la estructura del método, que va a ser público, no va a retornar nada. Y en este caso se llama estudiante mayor, el método. Entonces lo primero es validar si la lista no está vacía. Si no está vacía quiere decir que tiene elementos, así que vamos a hacer el recorrido. Pero primero, aquí se me estaba olvidando, es que tenemos que encontrar el estudiante con la mayor edad. Entonces vamos a retornar un estudiante. Como necesitamos retornar ese estudiante, lo que vamos a hacer es crear un estudiante llamado mayor igual a null. ¿Por qué igual a null? En caso de que digamos que la lista esté vacía, no tenga nada, pues de una sola él va a retornar ese null, queriendo decir que pues no hay nada. Bueno, entonces si probamos el método así nomás como está, él nos va a retornar null, para que se den cuenta. Entonces colocamos un south y colocamos el nombre del método, lista.estudiante mayor. Lo ejecutamos y bueno, como pueden ver está retornando null. Es lo anterior del ciclo for, así que no tiene nada que ver por ahora, pero como pueden ver es null. Con esto pues en caso de que la lista no tenga nada, pues simplemente un null, pero en caso de que sí tenga, o sea aquí adentro de este if, pues vamos a hacer que el estudiante ahora mayor igual a new estudiante. Ese estudiante, si recordamos los parámetros del estudiante, son el nombre, el programa, la edad y el promedio. Entonces 2 strings y 2 números. Para dejarlo por defecto lo vamos a hacer así, la edad en 0 y el promedio en 0. De esta manera ya tenemos la variable que va a estar acumulándose, o la que va a estar prácticamente recorriendo y cambiando si encuentra un estudiante mayor. Ahora vamos a hacer el nodo auxiliar para recorrer y lo hacemos igual al inicio. Ahora pues si vemos cómo se recorre, es básicamente lo que está aquí adentro en el mostrar. Para mostrar hay que recorrer la lista, entonces vamos a usar esa parte y la colocamos acá. Lo único que vamos a cambiar es esto de acá. Y lo que ahora colocamos es una condición. Si outs.getDato, recuerden que outs es el nodo que va a estar recorriendo la lista. Entonces, si outs.getDato.getEdad es mayor al estudiante, a mayor, bueno, mayor.getEdad, lo que vamos a hacer es colocar al mayor, va a ser igual ahora a ese nuevo número más alto, entonces va a ser igual a outs.getDato y ya. ¿Por qué no .getEdad? Porque recuerden que getEdad es un número y nosotros estamos manejando un estudiante, entonces con getDato ya hacemos referencia a un estudiante. Y bueno, aquí ya
estaría funcionando el método. Es más rápido de solucionar. Así que vamos a ver cómo funciona, pero no vamos a eliminar nada. O bueno, simplemente comentemos esto y lo ejecutamos. Y listo, ahí como pueden ver, este es el listado de los 7 estudiantes aleatorios del ciclo for, y él ha elegido a el mayor. En este caso dice que la edad es 44. Y si nosotros vemos acá, el mayor es este, que es estudiante 5, programa biología, edad 44, promedio 0,7, yo no sé qué. Entonces, como vemos, encontró al mayor de los estudiantes en una lista circular. De esta manera es básicamente como hacemos un recorrido y vamos encontrando un número mayor y cada vez lo vamos haciendo mayor hasta que se acaba el ciclo y retorna ese número mayor. Y en ese caso pues era con relación a la edad. También se puede hacer con relación al promedio o cualquier otro atributo que tenga. Y ya, así es como se hace prácticamente este ejercicio.